Buenos días, sea usted bienvenido a este culto de alabanza y adoración que la Iglesia Benecer un domingo más ha preparado con gozo, en celebración, con gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios porque a través de su Hijo Jesucristo nos ha permitido una semana más podernos reunir a través de su Espíritu para alabarle, para adorarle, para decirle cuánto le amamos y cuánto le agradecemos por todo lo que Él nos ha dado. Primeramente, yo le invito a que se despeje de toda aquella distracción que pueda tener en estos momentos, que nos unamos en oración para poner este culto en las manos de Dios, que sea Él el que lo dirija, que sea Él el que le hable a usted el día de hoy. Oremos. Señor y Padre nuestro, agradecidos estamos contigo por un domingo más que nos permite reunirnos para alabarte y adorarte a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todas las bendiciones derramadas en esta semana, por todas las muestras de tu presencia que hemos vivido, que hemos sentido en esta semana. Gracias porque un día revelaste en nuestros corazones a tu Hijo amado y a través de Él es que ahora podemos tener una reconciliación contigo y ahora podemos decirte confiadamente, Abba Padre, Papito, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Guíanos en este culto el día de hoy, habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, no permitas que nada nos distraiga y no permitas que nada, Padre, por muy difícil que sea la circunstancia, nos permita alejarnos de ti, de tu presencia. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este domingo continuamos con el énfasis que hemos venido teniendo en los últimos cultos, y es la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, tomando como base el libro de los Hechos, ¿verdad? Hemos venido hablando de lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de la iglesia, ha hecho en la vida de los seguidores de Jesucristo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pues, mi hermano, una de las definiciones o una de las características que podemos conocer del Espíritu Santo la podemos hacer a través del libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26 nos dice respecto al Espíritu, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuestro Señor Jesucristo nos define al Espíritu Santo con la palabra, con el atributo consolador. Es el que nos consuela, es el que nos anima, es el que nos da fuerza aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las tristezas, de las pérdidas. El Espíritu Santo nos da esa fuerza para seguir adelante en la misión y el llamado, en la obra en la cual Dios nos ha enviado. Hace 8 días nuestro pastor nos decía que a través del Espíritu Dios le ha dado la fuerza para continuar en su ministerio pastoral. Y pues, hermanos, nosotros confiadamente creemos eso. Nosotros hemos creído y creemos que el Espíritu nos da ánimo y fuerza para seguir adelante. Y lo creemos porque lo hemos vivido, ¿no es así? Si usted lo ha experimentado, si usted lo ha vivido así, si usted lo ha creído así, cantémosle al Señor con esa convicción de saber que tenemos a su Espíritu dándonos fuerzas para seguir adelante. Estos cantos hablan precisamente de ello. El primero se llama Celebrad. Y dice, me da gozo, Señor. Tu presencia me da gozo. Gozo del Espíritu de Dios. Y el segundo canto se llama Noble Sostén. Y dice, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte.
mi espíritu renuevas. Así es, ¿verdad? El espíritu nos da gozo aún en medio de la tristeza. Nos da paz, nos da fuerza para afrontarla. Y cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no podemos más, es el Espíritu de Dios el que nos renueva, el que nos da nuevas fuerzas y nos hace afrontar y seguir adelante. Con este gozo, con esta gratitud para Dios, porque nos ha dado de su Espíritu para seguir adelante. Cantémosle al Señor, digámosle que estamos gozosos, que celebramos el día de hoy la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Yo lo invito a que con ese gozo, con ese Espíritu que mora en su vida y en mi vida, cantémosle al Señor, alabémosle hasta lo más alto, porque Él es el único de merecerlo. Alabemos. Pues solo tú
Gracias a Dios porque pudimos alabarlo nuevamente este domingo como iglesia, unidos en espíritu, en ese espíritu que nos alienta. Ahondando un poco más en el significado del espíritu, podemos remontarnos a su procedencia, la procedencia de la palabra espíritu, que viene de la palabra hebrea ruach y de la palabra griega neuma, que significan viento o aire en movimiento. Después este aliento, algunos traductores especialistas también lo han traducido como aliento. Este aire que ponemos en movimiento cuando respiramos. Este aliento que nos da vida, ¿verdad? Es un aliento de vida. Y así es como en Génesis, en nuestra Biblia, Reina Valera, es traducido este espíritu. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es, mi hermano. El Espíritu de Dios es este aliento de vida. Dios no solo nos da el aliento físico que como ser humano, material, necesitamos, sino también nos da este aliento de vida espiritual a través de su Espíritu Santo. Una vez que hemos vuelto a nacer, una vez que tenemos una nueva vida, en esta nueva vida, ese aliento de vida que necesitamos, nos los da a través de su Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios porque Él, a través de su Espíritu, nos permite vivir en esta nueva vida espiritual a la que Él nos ha traído. Le damos gracias porque es ese aliento de vida el que nos permite continuar en el camino del Señor. Sin ese aliento de vida probablemente ya hubiéramos desfallecido. Pero le damos gracias a Dios porque Él en todo momento permite que su Espíritu pueda llenar nuestro ser. Es por eso que es muy importante que en todo momento estemos conectados a Dios, que le pidamos que nos llene de su Espíritu Santo para continuar la obra, la misión, el llamado que nos da. Digámosle al Señor que necesitamos de ese aliento, que no nos deje, que su Espíritu lo necesitamos para seguir andando a través de estos cantos. El primero se llama Fuego de Dios y dice: quiero respirar tu aliento, quiero respirar a tu espíritu. El segundo se llama Este es mi deseo y dice: mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Mientras esté tu espíritu conmigo, haz tu obra, Señor. Mientras el Espíritu esté con nosotros, nosotros también podremos hacer la obra de Dios. Cantémosle al Señor con todo lo que tenemos, con todo ese Espíritu que nos ha dado. Y preparamos también nuestros corazones para recibir el mensaje que Dios tiene preparado el día de hoy para su iglesia, para su vida, para mi vida. El día de hoy, a través de la predicación de nuestro hermano diácono Cuauhtémoc Arango. Adoremos al Señor, porque es lo único a lo que Él nos ha pedido, o por lo que Él nos ha pedido vivir en este mundo. Adorarlo, recibir su palabra y aprender más de Él. Adoremos, mi hermano. Que mi vida siempre sea
reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, en mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado, que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda mi vida. Quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que estorbe para ti. Quiero siempre vivir. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
oración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Deseo de corazón que usted y su familia se encuentren bien. Continuando con el estudio de la palabra del Señor, en esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 54 al versículo 60. Yo ya tengo aquí separada esta porción de la palabra del Señor y paso a hacer la lectura correspondiente. Dice la palabra del Señor: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por tu amor, por tu misericordia y por la bendición de poder reflexionar en tu palabra, Señor, aún en tiempos de pandemia, Señor. Te ruego con todo mi corazón que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que tengamos claridad de lo que tú demandas el día de hoy de nosotros. Gracias, Padre, bendito seas, y pues te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, antes de ir al pasaje seleccionado para el día de hoy, es importante atender el contexto de nuestro pasaje, y para ello pues vamos a revisar dos versículos de este mismo capítulo 7, que serían el versículo 51 y el versículo 52, para entender cuál era la actitud de los judíos y por qué los judíos decidieron en un momento determinado arremeter contra Esteban y privarlo de la vida. Pero antes de ir a nuestro texto bíblico, pues vayamos a esta parte del contexto. Y en primer lugar, pues es importante ver cómo
Esteban está finalizando su discurso, Esteban está finalizando su predicación, pero la finaliza con un cuestionamiento duro, con un cuestionamiento severo hacia los judíos y particularmente hacia la autoridad judía, es decir, hacia el Sanedrín, y les dice, entre otras cosas, Esteban, que ellos son duros de corazón, que son duros de mente, que son testarudos y que además no quieren escuchar, no quieren oír la voz de Dios, no quieren escuchar la palabra del Señor, y que además se resisten al Espíritu Santo, se resisten al Espíritu de Dios. Eso es lo que está cuestionando Esteban en la parte final de su discurso a la autoridad judía, pero no solo eso, sino también les dice que ellos y que sus padres han perseguido a los profetas, que han asesinado a los profetas y a quienes han predicado sobre la venida del Mesías, sobre la venida del Salvador de este mundo. Y por eso en el versículo número 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban, además de decirles que los judíos y que sus padres han perseguido a los profetas y a los hombres de Dios, también los judíos decidieron arrestar a Jesús y entregarlo a su muerte. Esto es lo que está aconteciendo antes de que los judíos y particularmente la autoridad judía arremetiera contra Esteban y lo privaran de su vida. Pero vayamos a nuestro pasaje. Dice la palabra del Señor, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, después de que Esteban cuestionó la religiosidad judía, después de que Esteban cuestiona el hecho de que los judíos están resistiendo, que se resisten al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ellos están incómodos, ellos están muy molestos. Y aquí es importante destacar dos actitudes en este pasaje: la actitud por una parte de la autoridad judía y por la otra la actitud de Esteban. Y bueno, vayamos primero a ver la reacción de los judíos. Es una reacción violenta, es una reacción irreflexiva, porque dice la palabra del Señor: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban incómodos, estaban molestos. Imagínense, dice la palabra del Señor que crujían sus dientes porque estaban llenos de odio, porque Esteban había cuestionado sus corazones y había cuestionado sus vidas, y porque Esteban estaba hablando con autoridad, porque Esteban estaba hablando bajo la dirección del Espíritu Santo. Versículo 55, aquí vamos a empezar a ver cuál es la actitud de Esteban. Es una actitud contraria a la que adopta la autoridad judía. Dice la palabra del Señor, versículo 55 y versículo 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuál es la actitud de Esteban en medio de esa problemática, en medio de esas circunstancias que está viviendo? La palabra del Señor dice primeramente que Esteban está lleno del Espíritu de Dios, que Esteban está lleno del Espíritu Santo, y eso es una actitud importante. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que nuestra vida pueda llenarla con su Santo Espíritu, para que el Espíritu de Dios sea quien conduzca y quien dirija nuestra vida en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier aflicción. Y entonces Esteban está lleno del Espíritu Santo, pero no solo ello, sino también que está confiando plenamente en Dios en medio de su vida, en medio de lo que le está aconteciendo, en medio de lo que está a punto de suceder. Está poniendo los ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. La palabra del Señor dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Esteban no está viendo las circunstancias, porque las circunstancias
nos rebasan. Esteban está viendo la grandeza de Dios, Esteban está viendo la gloria de Dios, Esteban está viendo la victoria de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de su vida, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que en medio de lo que podamos estar viviendo, en medio de lo que podamos estar experimentando, usted y yo pongamos nuestras vidas en la mano del Señor, que usted y yo pongamos la vida de nuestra familia, la vida de nuestra nación, la vida de nuestro país en las manos de Cristo Jesús, pidiéndole que el Señor tome el control de las circunstancias, que el Señor tome el control de nuestras vidas para honra y para gloria de Él. Seguimos con la actitud de la autoridad judía, versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, lo sacan de la ciudad prácticamente, y una vez que está fuera de Jerusalén, entonces toman piedras y arremeten contra Esteban, deciden lapidarlo, le arrojan piedras de todos tamaños. Imagínense esa escena terrible. Esteban está tirado seguramente y los judíos están arrojándoles piedras, los judíos lo están lapidando porque ya no quieren escuchar los cuestionamientos para su religiosidad, ya no quieren escuchar que están mal delante del Señor. Y eso es a veces lo que nos puede acontecer en un momento determinado en nuestras vidas, porque la palabra del Señor siempre va a cuestionar nuestro proceder equivocado, siempre va a cuestionar nuestro proceder erróneo, y a veces no queremos escuchar la voz de Dios porque no queremos reconocer que delante del Señor muchas veces estamos mal, muchas veces hemos actuado de manera incorrecta de parte del Señor, y por eso a veces no queremos escuchar su palabra, y por eso en ocasiones no queremos seguir leyendo la palabra del Señor, escuchar los sermones, escuchar alabanzas, porque todo ello habla a nuestra vida, todo ello habla a nuestro corazón. Pidámosle a Dios que en medio de lo que estemos viviendo podamos ser sensibles a su voz, que podamos ser sensibles a su palabra, y que finalmente decidamos obedecer al Señor antes que los hombres, como lo hace Esteban. Dice la palabra del Señor, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Después de que lo apedrean, imagínense, lo despojan de sus ropas, y esas ropas como un trofeo se las llevan, se las ponen, dice la palabra del Señor, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién es ese joven? Es Saulo de Tarso. Es un judío muy celoso, es un judío que piensa que persiguiendo a los cristianos, que piensa que privándolos de su vida le está haciendo un favor a Dios. Piensa que haciendo esas cosas está glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, pero vamos a ver más adelante que estaba sinceramente equivocado, porque el Señor habla más en pasajes posteriores, habla a la vida de este joven Saulo de Tarso, quien después se convertiría en el apóstol Pablo, un personaje importantísimo para el cristianismo, el autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pero aquí es un joven celoso, es un joven judío que piensa que dañando a los cristianos, que impidiendo la predicación del evangelio, que impidiendo la proclamación de la buena nueva, está dándole un servicio a Dios o está glorificando el nombre de Dios. Dice más adelante, versículo 59, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras lo estaban apedreando, en medio de la agonía, en medio del dolor, Esteban, dice la palabra del Señor, que invocaba el nombre de Dios, invocaba el nombre del Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabía que estaba a punto de morir, que estaba a punto de fallecer, pero en medio de eso que está viviendo, que está experimentando, Esteban clama desde lo más profundo de su corazón, clama a su Dios, clama al Señor, clama a nuestro Dios, clama a Cristo Jesús y le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta es una oración muy similar o muy parecida a la oración que hace nuestro Señor Jesucristo antes de morir en la cruz y que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, en donde dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es una oración muy similar la que hace Esteban antes de morir, antes de partir a la presencia del Señor, y porque dice, y Esteban, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sabía Esteban que al morir iba a ir directamente a la presencia del Señor, porque Esteban había reconocido a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y por eso dice la palabra del Señor que le está pidiendo a nuestro Dios que reciba su espíritu, que lo reciba. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y vamos a ver más adelante que finalmente Esteban muere y va a la presencia del Señor. Pero el versículo 60 antes dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, en medio de la situación que está viviendo, en medio de lo que está experimentando, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las heridas que le habían producido las piedras, las rocas que le arrojaron los judíos, Esteban dice, puesto de rodillas, reconociendo la grandeza de Dios y en una actitud de humildad, clama desde lo más profundo de su corazón, clama desde lo más profundo de su ser para que el Señor tome el control de las circunstancias, para que el Señor tome el control de lo que está viviendo y de lo que está experimentando Esteban. Y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí todos los días de nuestra vida, y sobre todo en momentos de aflicción, en momentos de tristeza, en momentos de desesperación. El Señor quiere que clamemos desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que Cristo Jesús tiene una respuesta para nuestra vida, tiene una respuesta para nuestro problema, tiene una respuesta para nuestras circunstancias, porque la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En medio de nuestras vidas clamemos desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, y tengamos presente que Dios tiene una respuesta maravillosa para nuestra vida y para honra y para gloria de Él. Dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es importante ver también esta actitud por parte de Esteban. Es una actitud sobrehumana, porque Esteban está perdonando a sus agresores, porque Esteban está perdonando a sus enemigos, porque Esteban está adoptando una actitud que solamente puede provenir de parte del Señor. El perdonar a los demás es algo que solamente puede suceder en nuestra vida cuando Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente el perdonar a los demás, el perdonar a los otros. Es un acto divino. Pidámosle a Dios que nosotros tengamos la capacidad de perdonar a los que nos ofenden, de perdonar a quienes nos hacen mal, que Dios produzca en nosotros esa actitud que es una actitud sobrehumana, es una actitud divina, pero que a través de esa actitud nosotros glorificamos y bendecimos el nombre del Señor. Y finalmente dice la palabra del Señor, y habiendo dicho esto, durmió. Habiendo dicho esto, durmió. Aquí me llama la atención lo que el evangelista Lucas dice, porque dice, y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, lo que Lucas quiere indicarnos es que finalmente cuando Esteban muere, parte a la presencia del Señor, porque como dije anteriormente, Esteban había reconocido a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y nosotros tenemos la plena confianza, nosotros tenemos la esperanza de que como hijos de Dios, cuando lo hemos reconocido como el Señor y como el Salvador de nuestra vida, cuando le hemos pedido perdón, el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón, y cuando nosotros tengamos que morir, cuando nosotros tengamos que partir, sabemos que vamos a ir a la presencia del Señor, que vamos a ir a la presencia de Dios por el amor y la misericordia que el Señor nos tiene, porque Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Cristo Jesús entregó su vida para salvación del hombre, porque Cristo Jesús entregó su vida por su salvación y por mi salvación, para honra y para gloria de Dios. Glorifiquemos
y démosle la honra y la gloria a nuestro Dios por todo lo que hace en nuestra vida, y pidámosle al Señor que nuestra vida pueda estar llena de su Santo Espíritu, que nosotros como Esteban estemos llenos de su Santo Espíritu y pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en la obra salvífica de Cristo Jesús, y que nosotros clamemos desde lo más profundo de nuestro corazón, en medio de lo que estemos viviendo, en medio de lo que esté aconteciendo, y digámosle al Señor: Señor, toma el control de mi vida, toma el control de las circunstancias y permite que a través de ellas yo pueda glorificar y pueda bendecir tu nombre. Pidámosle al Señor desde lo más profundo de nuestro ser que nuestras vidas siempre puedan glorificar su nombre a pesar de las circunstancias, y también roguémosle al Señor que las circunstancias no rebasen nuestra vida, y que como Esteban clamemos desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, y que podamos nosotros poner nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, muchas gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Señor, pues gracias, Padre, porque tú te revelas en nuestras vidas, Señor. Tú nos dices que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que confiar porque tú has vencido al mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa confianza todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor. No permitas que las circunstancias nos rebasen, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo Jesús en medio de ellas, Señor. A Cristo Jesús como el victorioso, a Cristo Jesús como el vencedor, a Cristo Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. Bendito sea, Señor, porque tú le has dado a Cristo Jesús, Señor, un nombre que es sobre todo nombre. Bendito Dios. Permite, amado Dios, que nosotros podamos vivir en esa confianza todos los días de nuestra vida, y podamos, Señor, descansar en Cristo Jesús, sabedores que en Cristo Jesús somos más que vencedores, para honra y para gloria de nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Muchas gracias, y todo te lo pido y te lo suplico en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, amigos, que nuestro Dios continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias. Oh, deja que el Señor te envuelva
Le damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra expuesta el día de hoy y por el ejemplo que nos deja este gran hombre, este gran seguidor de Cristo, Esteban, porque hasta las últimas consecuencias, hasta su muerte, él fue fiel a Dios, él fue fiel al mensaje, a la palabra y a la fe que había puesto en nuestro Señor Jesucristo. Un gran ejemplo que nos deja el día de hoy nuestro Señor. Pasemos pues a las ofrendas y diezmos de este domingo. Para ello me gustaría leer la palabra de Dios en el libro de Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y eso es lo que significan los diezmos y las ofrendas que nosotros damos a la iglesia. Es un poco de regresar lo que Dios nos ha dado para satisfacer las necesidades que la iglesia tiene. Nada es nuestro, mis hermanos. Todo nos lo ha dado Dios. Y lo que hacemos nosotros es regresar solo un poco de todo lo que Él nos ha dado. Pongamos pues en manos de Dios estas ofrendas y diezmos para que sea Él el que los utilice, los administre a través de nuestros hermanos diáconos de la mejor forma, de la forma que Él así lo requiera. Oremos. Señor y Padre nuestro, agradecidos estamos contigo porque un domingo más nos permite reflexionar en tu palabra, Padre. Saber que tu Espíritu, Padre, ha sido el motor, la fuerza que ha movido a tu iglesia hasta el día de hoy. Porque tú has levantado hombres y mujeres, inclusive dispuestos a dar su vida por ti, como lo vimos el día de hoy a través de la vida y la muerte de Esteban. Agradecidos estamos también contigo porque nos permites un domingo, Señor, poner en tus manos estos diezmos y ofrendas que la iglesia ha dado o ha apartado, Señor, para ti. Sabemos que nada es nuestro, que todo tú nos lo has dado. Por lo tanto, nosotros con gozo, con esa conciencia, es que regresamos a ti un poco para satisfacer todas las necesidades que la iglesia tiene, Padre, para que tu iglesia siga viva, para que tu iglesia siga adelante, como hasta el día de hoy tú lo has permitido. Gózate, Señor, de esta forma en la que igual también te adoramos por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Y permite, Señor, que aquellos hermanos que no han podido, porque sus condiciones económicas no se lo permiten, pronto, Señor, ellos puedan tener sustento, economía, Señor, para diezmar y ofrendar, como tú así nos lo has pedido. Bendito y alabado seas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos pues llegando a nuestro fin del culto, mi hermano. Yo le invito a que con nuestro pastor nos unamos en oración para cerrar este culto y después posteriormente ver los avisos. Pero antes también darles un anuncio muy importante. Como saben, el próximo domingo 19 de septiembre tendremos en el país un simulacro, el cual empieza a las 11:30 de la mañana. Domingo 19 de septiembre a las 11:30 es el simulacro al cual hemos sido convocados por parte del gobierno federal. Por lo tanto, por única ocasión nuestro culto será transmitido a partir de las 12:30. Así que el 19 de septiembre, mi hermano, los esperamos a las 12:30 en la transmisión de nuestro culto. Que tenga una muy buena semana. Que el Señor lo llene de su Espíritu Santo. Que recordemos que no estamos solos, que tenemos al Consolador, que tenemos a la fuerza que nos da aliento de vida para afrontar todo lo que nos venga en esta semana y salgamos vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Amados hermanos,
Mi gratitud a Dios siempre por la presencia a través de estos medios de cada uno de ustedes. Pero especialmente quiero darle gracias a Dios, amados hermanos, por su participación siempre. A través del WhatsApp de la iglesia tenemos constante oración y tenemos las peticiones. Yo quiero agradecer, hermanos, porque veo que siempre hermanos comprometidos están orando de una manera sistemática por las listas de necesidades que tenemos dentro de nuestra iglesia, pero también se está orando por nuestro México, por nuestro mundo, por las necesidades que hay en el día de hoy. Por eso mi gratitud a Dios por el compromiso de cada uno de ustedes de estar orando. Por eso ahí en el WhatsApp mándenos un amén para saber que usted está ahí orando de una manera constante. Así es que los invitamos, hermanos, para que sigamos con estos retos de oración en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad. Pero que para el pueblo de Dios siempre le damos la gloria a nuestro Dios a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Por eso mi gratitud a nuestro Dios, porque el pueblo de Dios siempre está atento a la voz de Dios. Oremos para terminar nuestro culto y siempre también agradeciendo que Dios se manifiesta a través de cada culto que transmitimos en línea. Oremos. Gracias, Señor, en esta tarde ya por la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú vives y porque tu iglesia está viva en todas partes del mundo y Ebenecer no es la excepción. Gracias, Padre, por cada hermano con el compromiso de estar en comunión contigo y de estar hablando de tu palabra. Muchas gracias, Dios. Te agradecemos, Señor, el esfuerzo que hace cada hermano en el aspecto espiritual, en el aspecto técnico también para hacer llegar estas transmisiones hasta nuestros hogares. Y gracias, Padre, por todos los que participan, sea administrativamente, técnicamente o participando directamente en la elaboración de estos cultos. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu presencia. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Bendiciones, amados hermanos.